¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son la gente que te ayuda a entender la palabra del Eterno y a tomar decisiones para que tu vida sea una vida de éxito? De esas cositas vamos a hablar hoy en la parashá, la porción de esta semana, la porción Yitro. Shalom, amados hermanos y amigos, bienvenidos a otra edición más de la porción de la semana en Casa de Israel y los estudios de su pastor Gabriel Paredes. Quiero primeramente darle las gracias por su consideración en este día de escuchar nuestros mensajes y de ser parte de este crecimiento espiritual. Gracias por darnos ese privilegio de poder ser un granito de arena en ese crecimiento suyo, en su crecimiento espiritual. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante. ¿Quiénes son esos consejeros que están alrededor suyo? Y esto pues lo podemos ver en la porción de esta semana, la porción Yitro, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 18 al 20. También esta porción incluye los 10 mandamientos o los 10 asuntos que el Eterno nos dejó, pero de esos 10 asuntos vamos a estar hablando allá mañana en nuestro servicio en Casa de Israel Yará. Mañana estaremos reuniéndonos Casa de Israel a las 3:30 de la tarde. Si usted no tiene una congregación donde ir, si desea ir a un lugar familiar, un lugar seguro donde usted puede llegar y adorar al Eterno y encontrar gente que le va a ayudar en su crecimiento, gente de buena fe, gente con buen corazón, familias enteras que nos reunimos ahí para compartir las bendiciones, las bondades y hablar de las maravillas del Eterno. Ahí está Casa de Israel Yará. Nuestra dirección 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport en la Florida Central. Por favor, venga, visítenos. Va a ser una experiencia maravillosa la que usted va a tener mientras nosotros lo recibimos y adoramos al Eterno y estudiamos la palabra. Otras reuniones que se llevan a cabo está abajo en la descripción del video. Va a encontrar ahí el enlace para las reuniones de caballero, reuniones de damas, también el enlace para nuestra página de internet y para la aplicación de Casa de Israel Yará. ¿Ok? Ahí estamos. Estamos para usted y para servirle. Nuevamente quiero darle las gracias porque sé que muchos de ustedes utilizan parte de nuestros estudios como algo más para añadir a su crecimiento espiritual. Y es un agradecimiento que viene de todo corazón porque nosotros sabemos que hay muy buenos maestros allá afuera, demasiados buenos maestros en todas partes. Y ustedes pues nos consideran a nosotros como uno de esos recursos que le puede ayudar a su crecimiento. Gracias de todo corazón a usted y a toda mi gente, mi familia de Casa de Israel Yará. Bueno, rapidito vamos a entrar a la porción y les voy a poner la Biblia. Déjenme acomodar esto aquí para ponerle la Biblia rapidito para que empecemos a discutir o estudiar lo que tenemos aquí porque el tema es muy, muy, muy interesante. La porción se llama Yitro. Yitro es el suegro de Moisés. ¿Ok? Entonces, mírenlo aquí, en el capítulo 18 de Éxodo, después que el pueblo de Israel sale y va por el desierto y va por el camino, ya pasaron el Mar Rojo, se encontraron con los amalequitas, tuvieron guerra y empezaron a ver el maná bajar del cielo, y empezaron a ver cómo la mano de Elohim está con ellos a través del desierto, aun cuando llevaban con ellos las imágenes y los ídolos de Egipto, Jehová no los abandonó. Ahora, en el camino, Yetro escuchó acerca de todas las cosas que Moisés había vivido y el pueblo de Israel vivieron en Egipto. Okay, y cuando él escuchó sobre eso, tomó a Séfora y tomó a sus hijos, los hijos de Moisés, y salió al encuentro de Moisés en el desierto. Entonces, cuando Yetro se encuentra con Moisés, Moisés le cuenta todas las maravillas que Jehová hizo en Egipto. Y al contarle todas esas maravillas, Yetro, se alegra tanto y dice la siguiente expresión. Mira aquí en el verso 10. Bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de mano de Faraón, y que libró
al pueblo de la mano de los egipcios. Y ahora mire esto, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los Elohim, todos los dioses. Esta expresión es una expresión sumamente importante y son pequeños detalles que podemos aprender con los historiadores. El libro no lo tengo aquí, está guardado acá en la biblioteca, pero hay un libro que se llama La religión de Israel y está escrito por Kaufman. Kaufman, en sus investigaciones, él es un tremendo historiador del pasado. Sus libros son reconocidos a nivel catedrático como punta de lanza del estudio de la religión de Israel. Y él comenta que el monoteísmo como tal era parte de lo que en el tiempo del antiguo Medio Oriente se vivía, pero había algo adicional, que es una palabra que es difícil traducir al español, pero es un tipo de monoteísmo el cual cree en un solo Elohim, pero no deja de reconocer que hay otros dioses. Y considera que también hay otros dioses, pero se aferra a un solo Elohim, aun cuando reconoce que hay otros dioses. Jethro era una de estas personas. En el caso de Israel, Israel siempre reconoció que había un solo Dios y siempre ha reconocido, hay un solo Elohim y no hay más ninguno. Así como nosotros reconocemos que solamente hay un Elohim. Los hombres crean otros dioses. Los hombres se inventan o desarrollan otros sistemas de creencia que incluye la participación de otras deidades, ¿verdad? En cuanto a mitología se refiere, ese es el estudio del sistema de creencia, de la mitología, ¿verdad? Pero nosotros en el caso de Israel, en el caso de la religión de Israel, aunque pensemos que hay otros dioses en la mente de los seres humanos, reconocemos que solo hay un Elohim. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Esto le va a trabajar un poquito en contra a Madián y a Jethro. Aunque hay muchos exégetas y sabios que reconocen que Jethro era un hombre sabio, era hijo de Abraham por un linaje diferente al linaje de Isaac, pero conociendo a Abraham, él podía decir y reconocer que él servía al Elohim de Israel. De hecho, los madianitas, o Jethro en este caso específico, según los sabios, dicen que Jethro, cuando escuchó acerca de Moisés decirle Jehová, él dijo, según dicen los exégetas, ¿verdad? O según dicen los sabios, él dijo, ¿cómo? Ustedes también sirven al Elohim de Abraham. Nosotros servimos al Dios de Abraham también. Claro está el punto de el monoteísmo, que reconoce a otros dioses, pero que se aferra a un solo Dios. Quizá la opinión de los sabios sea acertada en el hecho de que Jethro sí reconocía y servía al Elohim de Israel, pero a la misma vez entendía que habían otros deidades. Nosotros no somos de ese tipo, ni tampoco Moisés, ni tampoco el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre fue monoteísta, un solo Elohim. Claro está, ahorita vamos a ver en algo bien interesante en el libro de Hechos, que el pueblo de Israel, aun cuando sabía que había un solo Elohim, aún así también sirvió a otras deidades, y eso provocó la dispersión, provocó la división del reino, según había sido dictada antes de que entraran a la tierra en el libro de Deuteronomio. Y sucederá que te olvidarás de este pacto y te irás a servir a otros dioses que ni tú ni tus padres conocían. Y eso fue lo que provocó la dispersión o la división del reino. Ahora bien, Moisés se encuentra en una situación cuando Jethro, que es, según la opinión de los sabios, es monoteísta, pero que consideraba que también habían otros dioses, ¿verdad? Quiere decir que él era secular. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Jethro era secular.
Entonces, ser secular no significa que no crees en Dios, ¿ok? No significa que no crees en una deidad o en un ser supremo. Pregúntele a cualquier persona en la calle que no asiste a la iglesia y reconocen que sí hay un Dios, hay un Elohim, hay un creador, un arquitecto. Pero no es que reconocerlo no significa que le sirvan. Ese es otro tema, ¿verdad? Ahora, en el verso 13 del mismo capítulo, vas a poner en la Biblia rapidito aquí para que lean conmigo. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y el pueblo está delante de ti, verdad? Desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene para mí a consultar a Elohim. Cuando tiene asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti y no lo puedes hacer solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Eso es importante. Yo te voy a dar un consejo y Elohim estará contigo. En este caso él no dijo Jehová estará contigo. Él dijo Elohim. Él dijo Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muestra el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si hicieres esto y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz. Entonces dice, verso 24, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100 y sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban a todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a desglosar unas cositas sumamente importantes porque usted se da cuenta. El consejo de Jetro, un hombre secular, ¿verdad?, de Madián, y eso lo podemos entender porque más adelante Madián le dio problema al pueblo de Israel. Jetro, un hombre secular, sacerdote de Madián, ¿verdad?, creyente en Jehová, al igual que todos los otros dioses. Él ahí mismo, en este verso, dice, ahora, después que vio la grandeza de Jehová, ahora yo entiendo que Jehová está por encima de los otros dioses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que él entendía algo diferente antes? Podría ser. No podemos especular porque no sabemos, no tenemos ninguna expresión que diga qué Dios él le servía o qué deidad él tenía. Pero sí vemos que en esta expresión él entonces reconoció que Jehová es Elohim, el puro, el verdadero, el único, el eterno, el magnífico. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. ¿Ok? Bueno, en este libro, que es bien interesante, que se llama Explorando el Éxodo, de Nahum M. Sarna, son libros que yo les tengo mucho valor
Para mí estos libros nos han enseñado demasiadas cosas. Yo no leo todo a cualquier cantidad de libros. Hay libros específicos que me ayudan a entender muchas cosas. Él dice en la página 127, cuando habla acerca de la organización judicial de Moisés en el desierto, que en esta escritura tan extraordinaria, libremente establece atributos del establecimiento del sistema judicial de Israel al consejo, basado en el consejo de un sacerdote extranjero. Un sacerdote extranjero estableció un sistema judicial en el pueblo de Israel. No estamos diciendo que ese es el sistema judicial. ¿Ok? Y tengan muy en cuenta porque vamos a ver otros versos que nos van a ayudar a eso. Entonces dice, particularmente a la vista de que más adelante la historia nos muestra una hostilidad entre Israel y Madián. Todavía no ha ocurrido esa hostilidad, pero siendo Yetro de Madián y siendo sacerdote de Madián, luego nos hace pensar cómo es posible que un sacerdote extranjero haya establecido el sistema judicial de Israel, sabiendo que más adelante Madián les va a causar problemas a Israel. Eso es importante que lo tengamos presente. Aún así, este patrón no es único en la Biblia. ¿Y cómo vamos a ver que no es único en la Biblia? Cuando el rey David organizó su administración, tomó mucha ventaja de las personas que no eran israelitas. Tomó ventaja de personas que no eran israelitas. Y esas personas le ayudaron. Y esas personas le ayudaron a organizar el reino. Primera de Samuel, cuando vemos la historia, capítulo 2 de Samuel, creo que si mal no recuerdo, lo tengo aquí. Segunda de Samuel, capítulo 15. ¿Ok? Me le voy a mostrar la Biblia ahora y le voy a dar, para avanzar, le voy a dar el resultado de la decisión de David. Mire lo que dice aquí. En segunda de Samuel, capítulo 15, dice, acá, David respondió a Itaí, anda adelante. E Itaí, el Geteo, pasó con todos sus hombres y con todos sus niños que estaban con él. Y todo el país lloraba a gran voz cuando todo el pueblo estaba cruzando. También el rey cruzó el torrente de Cedrón y toda la gente cruzaba rumbo al camino del desierto. Y aquí que también cruzó Sadoc y todos los levitas que estaban con él cargando el arca del pacto de Elohim. Y ellos asentaron el arca de Elohim hasta que todo el pueblo terminó de salir de la ciudad. Entonces subió a Abiatar. Esto es cuando David huía por causa de la persecución, ¿verdad? De su hijo Absalón. ¿Ok? Ahora, salte más adelante. Ve aquí el verso 30. Estamos aquí en el verso 30. David subió la cuesta de los olivos y subió llorando y tenía la cabeza cubierta, iba descalzo y todo el pueblo que estaba con él había cubierto cada uno su cabeza y lloraban mientras subían. Y uno habló a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David exclamó, oh Jehová, te ruego que entorpezcas el consejo de Ahitofel. Ahitofel era un extranjero. Y ocurrió que cuando David llegó a la cumbre del monte donde solía postrarse ante Elohim, he aquí que Usai, el arquita, este también es otro extranjero, le salió al encuentro con la túnica rasgada y tierra sobre su cabeza. Y David le dijo, si pasas conmigo, serás una carga para mí. Pero si ahora vuelves a la ciudad y dices a Absalón, oh rey, yo seré tu siervo, pues así como fui siervo de tu padre, ahora también soy siervo tuyo, entonces frustrarás a mi favor el consejo de Ahitofel. ¿Ok?
Estos dos personajes, Husai el arquita y Aitofel, según nos indica en este libro, ¿verdad?, que le estaba mostrando, Sarna dice que ellos eran extranjeros. En el capítulo 1 de Crónicas, verso 27 en adelante, encontramos la descripción de estas personas, los cuales se consideraron amigos de David y se consideraron consejeros de David. De hecho, Husai era amigo de David. ¿Ok? Bueno. Mire qué interesante que Jitro le da una instrucción a Moisés. Moisés sigue la instrucción y funciona. Empezaron a crear un sistema judicial, pero este sistema judicial tenía una particularidad. Venía de un extranjero, venía de una persona secular. Y el consejo, aunque bueno, le funcionó a Moisés, no llevaba la carga espiritual que debe llevar. No llevaba esa carga espiritual. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros, cuando escuchamos ciertos consejos que son buenos, no los ponemos en el lugar que corresponde, porque estos consejos tienen que llevar la carga espiritual que tiene la Torá a nosotros como creyentes. Le voy a mostrar una historia de un hombre en el libro de... ok, antes de entrar a esa historia, tengo que mencionarle esto también. No significa que porque sea sacerdote, sea espiritual, no espiritual, sino que sea sacerdote o sea miembro de una comunidad, o que sea un pastor, maestro, discípulo, apóstol, lo que quiera que se llame, no significa que ese consejo está siempre en orden. No significa. Porque tiene necesariamente que llevar la carga del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Lleva la Escritura, lleva la palabra, tiene que alinearse a la Torá, pero un consejo espiritual, que quiere decir un consejo que viene cargado con la dirección del Espíritu, es más saludable para nosotros como creyentes que un simple consejo de una persona secular que es sabio, pero es secular. No tiene esa relación íntima con el Creador. O quizás sí tiene una relación con su Creador o con su deidad de una manera X o Y. Entonces nosotros tenemos que tener sabiduría de cada consejo que recibimos, recibirlo de una persona que sea espiritual. Y eso se puede medir, porque la Escritura nos dice la medida de una persona espiritual, una persona llena del Espíritu. La Escritura nos da medida para eso. Resulta que en el libro de Números capítulo 11, Moisés tiene la misma experiencia, si no el 11, el capítulo 7. Vamos a buscarlo, venga conmigo, vamos a buscarlo para ver qué fue lo que pasó en el libro de Números. No recuerdo si es el 11 o el 7. Vamos a buscarlo primero en el 7. Ok. Creo que es en el 11. Sí, vamos al 11 entonces. Ok. Allá la gente empezó a quejarse. ¿Acaso concebí yo este pueblo? Dice Moisés. Fue delante del Eterno, porque era mucha la carga y el pueblo se seguía molestando con Moisés y seguía quejándose. Ve acá arriba el pueblo. Aquí en el verso 10, y oyó Moisés al pueblo como familias enteras lloraban, cada cual a la entrada de su tienda, y la ira de Jehová se encendió grandemente y también fue desagradable ante los ojos de Moisés. ¿Qué fue lo que fue desagradable? Que el pueblo se empezó a querer devolver a Egipto. Ahora mire aquí, verso 16. Y Jehová, ve el nombre de Jehová ahí, Yod-Hei Vav-Hei, dijo a Moisés: reúneme a 70 varones, lo mismo que le dijo Jetro, de Israel, que tú conozcas como ancianos del pueblo, y a sus oficiales, llévalos a la entrada del tabernáculo de reunión y que permanezcan allí contigo. Dice aquí: yo, Jehová, descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu
que está sobre ti y lo pondré sobre ellos para que soporten contigo la carga del pueblo y no la lleves tú sola. ¿Ok? Y entonces estas personas fueron escogidas por Jehová y llenas del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, ¿verdad? Y después que los llenó del Espíritu, los envió para que lo ayudaran. Míralo aquí. Moisés salió entonces y habló al pueblo las palabras de Jehová, no de Jetro, un sacerdote secular, sino de Jehová. Luego reunió a los 70 varones, los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y mira lo que dice aquí. Había quedado en el campamento 2 varones, en Eldad y el segundo el nombre Medad. Y sobre ellos también cayó el Espíritu Santo, pues estaban figurados entre los inscritos. O sea que ni siquiera estas personas estuvieron delante del tabernáculo cuando el Espíritu descendió. No estuvieron ahí con Moisés cuando el Espíritu les habló y comenzaron a profetizar. Y en cuanto el Espíritu descansó sobre ellos, profetizaron. Estas 2 personas estaban fuera, estaban en el campamento, olían a oveja, estaban entre el pueblo, y allí, entre el pueblo, también fueron llenos del Espíritu. Y empezaron a profetizar. Mira lo que dice: un joven corrió y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Hermano, es importante que tomemos en consideración que las personas que estén a nuestro alrededor como consejeros sean personas espirituales, no seculares, personas espirituales, llenas del Espíritu. Cuando Jetro dio la orden, Jetro era un sacerdote secular. Eso es indudable. Eso no es indudable. Eso es indubitable. Eso no se puede dudar. Era secular, era de Madián. Entonces ahora establece un sistema judicial basado en la sabiduría humana. Vaya conmigo rápido porque me queda poquito tiempo, me queda bien poquito tiempo. El libro de Hechos. ¿Quiere ir conmigo al libro de Hechos? Me imagino que sí. Hechos, voy a buscar, poner la Biblia aquí rapidito y buscar el libro de Hechos, capítulo 6. Vamos a buscarla aquí en la Biblia. Ajá, aquí está. No, aquí no está. Es que esta no es la Biblia, discúlpeme. Esta Biblia es la que tengo que usar. Esta misma. Hechos. Vamos acá abajo. Capítulo 6. Mire qué interesante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, porque la distribución no era justa, era mucho trabajo para los discípulos. Y aquí en el verso 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Eterno para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? El buen testimonio y de sabiduría. Quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros seguiremos en la oración en el ministerio de la palabra, dijeron los discípulos. Y mira lo que dice aquí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales se presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Eterno. Ahora, mire bien esto porque le voy a enseñar lo que estaba pasando con este joven llamado Esteban. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de Cirene y de Alejandría, Sicilia y Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu. Diga conmigo, sabiduría y espíritu. ¡Aleluya! Entonces sobornaron gente para que decían que él hablaba blasfemias contra Moisés y contra Elohim.
Rápido, capítulo 7, mire esto. Aquí abajo en el capítulo 7. Aquí, después que Moisés defiende su punto y dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes quisieron, verso 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, a cuales los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Hermano, esto es importante. Ya se me acabó el tiempo. Pero escuche. Esteban, sabio, conocedor de la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Mientras el resto de los que estaban en la sinagoga, el sumo sacerdote y toda esa gente, llenos de la Torá, y no lo obedecían. Para terminar, que su consejo siempre venga de personas que le ayuden, que le bendigan, que tengan un buen consejo, pero que tengan evidencias del Espíritu de verdad, para que el consejo, aunque sea bueno, no sea simplemente secular, sino que sea un consejo lleno del Espíritu de Elohim.